Bienvenidas y bienvenidos a Diálogos Educativos para la Transformación. En este octavo diálogo, Irán y un servidor vamos a conversar con ustedes sobre un título que le hemos escrito así: La relación pedagógica desde la biología del amor. Pero trataré de recapitular los anteriores diálogos. Ustedes recordarán que venimos dialogando sobre una pregunta desencadenante que dice: ¿por qué en ocasiones no logramos los cambios esperados en la formación de los aprendientes? Y decíamos que había tres factores que influyen. Uno de ellos es el contenido, el segundo el método y el tercero la relación pedagógica. Ya abordamos los dos primeros y hoy abordaremos la relación pedagógica, pero desde la perspectiva de la biología del amor. Iremos explicando. Como ustedes saben, nuestro diálogo lo dividimos en tres partes. Siempre iniciamos en la primera con la problemática, en la segunda, desde un uso crítico de la teoría, y tercero, aterrizar en los cómo. Así vamos a entrarle a este maravilloso diálogo. Y si te parece bien, comencemos como recuperando algunas problemáticas que podemos transitar en este espacio. Primero, que hay pocos contenidos que están asociados al desarrollo del ser. O sea, si nos ponemos a revisar con detalle los PDA y los contenidos, que se trabaje sobre la propia persona, o sea, el desarrollo del ser es poco común. Se trabaja más la información, etcétera, ¿no? Que, por ejemplo, el campo formativo del humano y lo comunitario representa el 20% del currículum en términos de contenidos que abordar. Tercera, que los métodos sociocríticos todavía, esto sería interesante pensarlo, todavía no abordan de manera intencional y formal procedimientos didácticos orientados al desarrollo de la persona, ¿no? Y bueno, que nosotros hemos propuesto un método dialógico de la transformación, y la pregunta sería cómo cabe este modelo aquí, ¿no? Y creemos que estaría incompleto si no contemplamos el papel de la relación pedagógica en el proceso de transformación del ser. Y quizá en este mismo marco, lo que conviene, como tú bien planteas, después de problematizar, es desde qué referentes queremos construir esta mirada. Entonces, queremos pedirle la voz prestada y dialogar con ellos, a Derrida, a Paul Václavic, a Jan-Carl Smelik y sobre todo a Maturana, que ese es un aporte en donde creo que vale la pena recuperar la mirada de Maturana para esto. Excelente. Pues le entramos. Hay una primera afirmación de la que estamos convencidos, de que somos ser en relación y ser en situación. Y estoy recordando exactamente lo que nos decía Joan Carles Melik cuando nos visitó aquí en Puebla, y decía: al final de cuentas, todo proceso educativo o no educativo es una relación entre unos y otros, y que en esta relación uno se siente o acogido o amenazado. O sea, desde ahí ya nos estaba dando una perspectiva muy interesante. Y por otro lado, pues reconocer que somos esos seres en relación, somos seres humanos. Y aquí hay una idea que me gustaría que tú la explicaras, porque la Claro, explicas muy bien, de que no soy humano por haber nacido de una madre humana. fíjate que inicialmente parecería absurdo el planteamiento, pero curiosamente hay evidencia de niños que fueron, por alguna circunstancia, nacieron en un contexto en donde el humano no estaba alrededor. Y entonces el comportamiento, los niños lobo de Francia, ¿no? Son un ejemplo concreto, puntual, de que aún habiendo nacido de una madre humana, el no tener la posibilidad de relacionarte en un medio humano o con otros humanos, esta imposibilidad de encuentro no te permite desarrollarte como humano, ¿no? Entonces aquí lo valioso del diálogo, del encuentro, de la relación es fundamental en la construcción del ser, ¿no? Y como tú decías, nos relacionamos con nosotros mismos, nos relacionamos con el otro, nos relacionamos con el entorno, pero creo que tú me hacías una precisión tras bambalinas. No es cualquier relación. Creo que el énfasis que pones es muy importante, porque somos seres
en relación, y eso es lo que posibilita nuestro estatus de humanos. Pero por otro lado somos en situación, es decir, en circunstancias históricas concretas, económicas, políticas, culturales, familiares, de todo tipo. Ahora, esta relación consigo mismo es muy importante, ¿verdad? Creo que Monero le llama intrapsicológica. Estamos en un constante diálogo interno con voces y con nosotros mismos. La relación con los demás, las demás, y ahí nos estamos refiriendo con seres humanos, ¿verdad? En la escuela, en la familia, en el barrio, en la colonia, en el cine, en todos lados. Pero hay una relación que poco se toca con los no humanos, es decir, con tanto los animales, pero también con la naturaleza. Eso casi no se ha concebido. Con el cosmos, estamos en contacto con el universo. Y entonces en todas estas relaciones hay un conjunto de interacciones que nos van posibilitando cosas o negando cosas. Creo que eso es clave, ¿no? Por eso se dice, en toda relación hay una relación o de aceptación o de negación. Ya lo abordaremos con más especificidad, pero de entrada, dice Melik, o te sientes acogido o te sientes amenazado en una interacción que establecemos. Claro. Y en este marco, asumir que tú lo planteas en este sentido de que somos fluctuantes entre lo individual y lo comunitario. Es decir, el encuentro que vamos estableciendo es un encuentro en donde hay elementos propios, creencias, tu mirada del mundo, tu manera de pensar, la posición que adoptas, y que también en este espacio con el otro, esta red de procesos, de encuentros, de conductas, de emociones, nos configuran un sistema de relaciones, de convivencia que penetran en todos los aspectos del vivir, dice Maturana, ¿no? Exactamente. Fíjate que Maturana recordé que dice es como si fueras un artesano y donde estás trabajando, eh, pues vas aprendiendo a hacer las cosas. Si se aprende a competir, es exactamente lo que tú interiorizas. O si aprendes a colaborar, haciendo cosas, trayendo herramientas. Entonces, esta red de relaciones nos lleva a constituirnos como seres humanos de un modo o de otro. Y que quizá lo valioso es que si la intención educativa es ayudar a que en el futuro el ser humano, ¿no?, que estamos ayudando a conformar, sea el responsable de conducir el rumbo de una nación, de un país, de un contexto concreto, tenemos que ayudarlo a hacerse responsable desde ahorita y a Claro. construir desde ahorita, desde la... ¿no? Exactamente. Entonces, pero en este marco, quizá el concepto importante es que tú has planteado y que recuperamos de Maturana es qué cosa es la biología del amor. Sí, porque dijimos que era la relación pedagógica desde la perspectiva de la biología del amor. Y este concepto es muy interesante. Intentaremos hacer una aproximación así, pues sencilla, ¿verdad? Pero lo que a mí me llama la atención es cómo Maturana es un biólogo de origen chileno, que desde la biología trata de explicar aspectos que solamente lo explicaría la filosofía, como el hecho de pues, cómo se construye el conocimiento. Él genera una teoría que se llama la autopoiesis, que es muy interesante. Y a mí lo que más me llama la atención es que dice que el amor es un fenómeno biológico. Fíjate nada más. Es un fenómeno biológico, no necesariamente sentimental o de otro tipo. Y cuando yo trato de escudriñar por qué dice que el amor es un fenómeno biológico, bueno, en primera porque él argumenta muy bien de que somos seres producto de una evolución. Hay un linaje, lo cual significa que hemos aprendido a vivir, y lo que hemos aprendido a vivir y cómo vivir se va trasladando a las generaciones futuras, se va heredando. Y en este sentido, él señala en todo este devenir histórico cómo nos hicimos humanos. Eso es muy interesante. Entonces dice, por ejemplo, cuando hace referencia a los años,
que la vida surgió hace 3.800 millones de años. 3.800, o sea, es muchísimo. Pero dice que hace 200 millones, lo cual es una cantidad corta, se genera los mamíferos y se produce el cerebro límbico, que es el encargado del afecto, del cuidado y de la amorización. Ok. Eso ya nos está marcando evolutivamente nuestra forma de ser. Y apenitas hace 200.000, es decir, muy poco evolutivamente, pues surge el cerebro tal y como somos ahora, con el neocórtex, el pensamiento abstracto. Entonces, la primera idea es que evolutivamente estamos hechos para la amorización. Por eso, recordando a Leonardo Boff, dice, no somos animales racionales, somos mamíferos racionales, él dice, Ok. por un aspecto clave que tienen los mamíferos. Y Maturana dice, somos animales amorosos, Ok. animales amorosos. Ahora, tratando de construir mejor esta idea, en este tránsito evolutivo hubo aspectos claves donde había, bueno, los recolectores y la forma en cómo vivían. em, un aspecto clave es que había cercanía corporal, había confianza. Ambas parejas, tanto hombre y mujer, cuidaban a los bebés. Y que esto en algunos mamíferos solo se da en la primera etapa después de haber nacido. Posteriormente ya no. Y a eso Maturana le llama neotenia. Entonces, lo que provocó la diferencia entre los chimpancés y nosotros es que los seres humanos fuimos seres neoténicos y los chimpancés no. Es decir, este cuidado, esta cercanía corporal, por eso dice que somos seres humanos sensuales, esta confianza de aceptación incondicional en la primera etapa después de haber nacido, se prolonga toda la vida y es lo que nos hace seres humanos. Eso dice Maturana. Entonces el amor juega un papel clave en nuestra constitución de seres humanos. Por eso él les llama la biología del amor. Ok, y entonces el amor se produce cuando nuestra vida, en interacción con otros, el otro, no importa quién sea o qué sea, o puede ser, surge como un legítimo otro, Exacto. dices tú, ¿no? Sí. Desde la mirada no solamente de Maturana, pero creo que también Levinas tiene ahí un aporte en este sentido, Sí, ¿no? pero antes de que se me olvide, lo que también más me llama la atención de Maturana es que dice que el amor se puede caracterizar. Ok. Ujú. El amor se puede caracterizar y eso es, pues diríamos, de una utilidad enorme en la educación porque él dice que al estar en relación, como ya lo dijimos, somos seres en relación, en situación, al estar en relación van surgiendo antes que lo racional, surgen las emociones. Ok. Surgen las emociones. Y a mí me queda muy claro que atrás de una conducta, cualquier conducta, existe una emoción. Por lo tanto, dice, el amor se puede caracterizar. ¿Y cómo se puede caracterizar? Mm, Se caracteriza en cuando analizas la situación que estás viviendo de interacción, qué emoción es la que está prevaleciendo. Ok. Entonces, es un modo de estar en relación. Entonces, cuando yo estoy con alguien y surge la emoción del miedo, es que algo está pasando en esa relación. Ok. Cuando yo siento la emoción de confianza, es que la relación, algo tiene que me está dando confianza, o si tengo temor. Esto nos lleva a contrariar a lo que dice Descartes o Descartes, que decía, pienso, luego existo. Maturana diría, siento, luego existo. Ok. Porque ante un hecho, lo primero que aparece es la emoción. Y unos segundos después aparece la razón. Ok. Y fíjate que aquí, por ejemplo, Paul Václavic, él diría que en cualquier interacción siempre hay un contenido, es decir, el dato, la información y una relación.
Pero lo valioso o el aporte de Maturana es que caracteriza la relación estableciendo una emoción de amor o de aceptación o una negación del otro, ¿no? Entonces, por ahí lo interesante de esto es, ¿y esto cómo se transita al contexto Exacto. educativo para, a partir de esto, poder fundamentar lo importante de la relación Sí. pedagógica desde este enfoque? Exacto. Fíjate que bueno, esta idea hay que precisarla muy bien para que quienes nos escuchan se lleven una herramienta que les pueda ayudar en su práctica docente, ¿no? Maturana dice: "El amor se caracteriza y existen 3 formas de establecerse las relaciones: una relación de amor, una relación de agresión y una relación de indiferencia". Diferencia. Las voy a repasar: relación de amor, relación de agresión y relación de indiferencia. Entonces, ahí están presentes las emociones. Ahí está presente, diríamos, pues lo edificante o lo castrante en el proceso educativo. Y podemos explicar cada una, ¿no? Sí, claro. En la primera, o empecemos por la de la agresión, ¿no? Sí, si te parece bien, sobre todo porque creo que tiene muchas implicaciones Sí. esta concepción en el aula, ¿no? Si asumimos que las emociones son necesarias para el ser humano en términos de su supervivencia, de su evolución, como lo ha planteado Maturana, ¿no? La emoción se hace presente en todas las relaciones que el ser humano tiene, en cualquier tipo de relación, Exactamente. en cualquiera, siempre hay una emoción detrás. Y el vínculo del niño con el papá o con la madre, cuando un amigo le quiere contar al otro, el adolescente que está conflictuado ante cualquier persona, ante cualquier relación, siempre hay una emoción detrás. Entonces, si eso pasa en la vida cotidiana, en lo común, invariablemente también pasa en el aula. Y entonces aquí muchas de las decisiones que los maestros toman en el proceso educativo están dimensionadas, ¿no?, desde Sí. la emoción o generadas desde la emoción y también el estudiante. Hay un estudio por ahí que dice que el 90% de las decisiones que los estudiantes toman en el aula están generadas desde la emoción. Entonces, el tipo de abordaje que un profesor puede construir, que no es solamente el método y no es el contenido, sino la manera de interactuar con sus estudiantes, es fundamental. Así es. Y entonces ahora pasemos a darle fuerza. Sí, fíjate que yo recordé que este diálogo lo íbamos a titular Las emociones desde la perspectiva de la biología del amor, pero obviamente están dentro de una relación pedagógica Ujú. y eso lo hace más completo, porque recordé que en la experiencia educativa, cuando encontramos un tema central, casi siempre lo queremos volver clase. Un ejemplo, cuando se empezó a hablar de, a ver, déjame acordar de qué, pero bueno, ahorita a ver si recuerdo, pero de las emociones. Los valores, los valores. Pues los valores no se transmiten, se construyen, pero había que dar clases de valores. Ujú. Luego las emociones, pues ahora hay que dar clases de De que emoción. es una emoción, ¿no? O sea, Entonces, no, el gran aporte de Maturana es que las emociones están en la relación. Las emociones están en la relación. Y entonces ahora sí caractericemos la relación de agresión implica una negación de la persona. Y no hay peor cosa que negar al otro su existencia, negarlo en su identidad, negarlo en su individualidad, como si no existiera. fíjate, esto es tan simple como cuando tú ves en el WhatsApp y alguien te dejó en visto, Exacto. ¿no? O sea, dejarte Sí. en visto sería como una forma muy simple No hoy me en lo día de digas la porque ya voy indiferencia, a ¿no? contestar en los diálogos. De la indiferencia. Y en este ejercicio, la indiferencia, que es una forma de Así negación, es. ¿cómo ocurre en el salón? Quizá esa es la Eso, pregunta interesante, ¿no? exacto. Porque cuando un profesor, por ejemplo, le tacha la respuesta al estudiante, el profesor puede estar en la lógica de, pues le estoy marcando el error. Eh, pero si el maestro no se da el tiempo de entender cómo y por qué pensó de ese modo ese estudiante, eh, no, no, no me interesa el estudiante. Eso es lo que quisiera marcar, ¿no? Que Mm, cuando un estudiante hace una pregunta
o el maestro le pregunta a la clase y entonces un estudiante responde no lo que el maestro esperaba, es una forma de indiferencia. Ah, no, esa pregunta no me sirve, esta respuesta no me sirve, voy por la de, ¿no? Exacto. O levantar la mano y no darle la palabra a un estudiante. Es decir, todos estos y muchos ejemplos, pues, que todos podríamos recuperar de las veces en las que nos hemos sentido invisibles, ¿no? Ante la interacción, no necesariamente con un profesor, también puede ser con Sí. un compañero, en estos espacios Sí, de diálogo. y Un pueden darse en la vida cotidiana, ¿no? Claro. Pero el propósito ahorita es eminentemente educativo. Eh, yo lo simbolizo como si fuera una puñalada. Cada vez que alguien me descalifica, es como si me diera una puñalada. Entonces, cuando le decimos a un alumno: "Eres un burro, eres un tonto", hay una descalificación total a la persona. Okey. Esa es una agresión, o cuando hay golpes, Ujú. cuando hay ofensas, esa es la agresión. Y la otra forma también de negar al sujeto, de negar a la persona, es la Es la indiferencia. indiferencia. No te hago caso, para mí no existes, no vales. Imagínate nada más. Entonces, no solo, porque hay una canción que dice: "Ódiame por piedad, yo te lo pido, ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia", porque la indiferencia duele. Duele. Entonces, hay muchas formas de ser indiferentes ante, como lo acabas de decir, ante los aprendientes, pero nos falta Pero digamos, fíjate, la otra. todavía, Meli, déjame jugar un poco con esta idea, Okey, porque la negación es una manera de hacerle saber al otro, ¿no? Desde la agresión, que era algo que platicábamos antes. sí, Es decir, como no cumples mi expectativa, que además no nos pusimos de acuerdo, claro, ¿no? Es decir, yo nunca te dije lo que yo esperaba de ti. sí, Es decir, y a partir de ahí, te reclamo, o si no cumpliste esto, te lo hago saber de algún modo, no necesariamente directo, ¿no? Y entonces por ahí yo creo que, sí es importante repensarnos claro. en estos matices que estas formas de relacionarnos tienen. Un maestro que es perfeccionista, que no permite que un estudiante se equivoque, un maestro que critica el fracaso del estudiante, es decir, que lo critica severamente, no es aprender del error, es marcarte el error para demostrar Y que sobre todo sabes, que ¿no? hace la relación a la descalificación a la persona, y no a la acción de la persona. Claro, sí, Eso que es todavía más terrible, sí, claro. más terrible, porque hay una descalificación al ser humano. Claro, y que creo que ahí es en donde a veces, en el afán de lograr lo que pretenden lograr, que es el contenido, aprender cosas, ¿no? Se olvidan de la persona que están construyendo. Y yo creo que la pregunta entonces es, ¿qué qué podríamos hacer? ¿No? Bueno, nos falta caracterizar lo de la relación de amor, que esa no es de negación, sino es de aceptación. Entonces, eso implica que yo acepte al otro tal y como es, y lo acepte no por lo que tiene, no por lo que vale, sino por lo que es, y es un ser humano. Y al ser un ser humano, tiene la legitimidad total para ser respetado y para ser aceptado. Entonces, cuando yo consigo así al otro o a la otra, estoy estableciendo una relación de amor, de aceptación incondicional, que, volviendo al título de la biología del amor, es exactamente cómo se construyó el devenir histórico para constituirnos en seres humanos a partir del proceso evolutivo. Por eso le llamamos la biología del amor. Entonces, cuando hay dijera Levinas, hay un reconocimiento del otro en tanto otro, no necesita justificarme que es un ser humano, ya es en sí mismo un ser humano y por eso vale, ¿verdad? Entonces, cuando nos relacionamos así con los demás, vemos interesante su punto de vista, vemos importante sus opiniones, lo escuchamos, le prestamos atención, lo tratamos con afecto, con cariño, con respeto. Tan simple y sencillamente, esa es la biología del amor. Y que, por ejemplo, hace un día platicaba con un grupo de maestros, amigos todos, y me decía Miguel, que es alguien a quien aprecio y admiro mucho. Me decía, bueno, es que, por ejemplo, el estudiante se equivoca en la resta y ante la resta, lo que el maestro no estaba entendiendo era por qué se había equivocado.
¿no? Entonces, ayudar a comprender al otro de, ok, ya entendí por qué hiciste esto, lo estás haciendo de esta Exactamente. forma, pero ¿qué te parece si a partir de esto lo podemos hacer desde otra forma? Sin, es decir, sin marcarte el error, ¿no? Ujú. Sin meterme con la persona, ¿no? Ayudarme a comprender lo que estás diciendo, por ejemplo, cuando algo no me hace sentido. En vez de corregirte, quizá conviene seguirte haciendo preguntas que te ayuden Claro, que no necesariamente es negar, sino ayudar a entender a la persona lo que está exacto. diciendo, ayudar a construir la idea, Así es. ayudar a pensar mejor a través del tipo de abordaje es fundamental. Exactamente, y ahí entra ahorita me acordé de un ejemplo, no sé si sea exacto, pero Maturana decía, cuando le preguntamos a un niño: "¿Cuánto es 2 más 2?", y dice él: 5. "Pero, ¿cómo eres tonto? ¿Cómo que 2 más 2 son 5?". "Sí, porque ¿cuánto es 2 manzanas más 2 manzanas?". Dice: "Bueno, 2 más 2 son 5 porque 4, pero una le di a mi maestra". Algo así decía, ¿no? Okey. No Entonces, recuerdo bien el ejemplo, pero, ¿qué quiere decir? Que solo se entiende al otro conversando. Conversando. Él dice, cuando le preguntan las y los maestros: "Oye, los problemas educativos, ¿por qué un aprendiente no logra los objetivos de aprendizaje esperados? ¿Dónde está el problema? ¿O cómo se puede resolver?". Y él, su palabra preferida es conversando. Entonces, en la medida en que conversas, entiendes al otro o a la otra. En la medida en que conversas, comprendes sus emociones. En la medida en que interactúas, te se surge la empatía, ¿no? La claro, empatía que es tan clave. y fíjate que, por ejemplo, había incluso un experto por ahí que decía: "Cuando te esté costando trabajo a alguien, lo que tienes que hacer es escarbarle a ese alguien, es decir, ir a profundizar en la construcción de esa persona, ir a entender los motivos de la persona". Entonces, tratamos de recapitular de que la biología del amor está presente en la relación pedagógica. O sea, Y que déjame sí, interrumpirte, porque esto para mí es fundamental, y que nuestra propuesta es un método dialógico de transformación, pero lo que hay es que valorar es que no este cualquier diálogo diálogo. no es cualquier diálogo, es un Sí, diálogo que nace desde la aceptación del otro, exacto. para poder construir. Y Sí, ya veníamos diciendo en otros diálogos, ¿no? Cómo es el diálogo, que tiene que ser horizontal, que tiene que haber ternura y demás, pero hoy el énfasis es en que las relaciones, la interacción puede ser de 3 maneras, 3 maneras. Una relación de agresión, una relación de indiferencia, donde hay negación del sujeto, negamos al sujeto, descalificamos al sujeto. Eh, y la otra relación es una relación de amor, es decir, de aceptación. Entonces, y esto genera emociones, y los seres humanos, ah, atrás de cualquier conducta están las emociones. Tomamos decisiones con base en emociones. Hacemos lo que nos gusta hacer por las emociones. Yo voy a ver película porque tengo una emoción, me gusta algo y eso es lo que orienta a veces mis decisiones. ujú, Entonces creo que eso es clave. Por lo tanto, no veamos las emociones como un tema o como como una una actividad en una ficha, actividad, ¿no? ¿no? Y después sigo tratando mal a los alumnos. No, sino las emociones son producto de un modo de estar en relación, ¿verdad? Y que si yo te trato a ti con respeto, te vas a sentir bien. Y entonces hay una relación de aceptación que favorece un clima de confianza y que favorece el aprendizaje. Y además decía un autor por ahí, podrán olvidar lo que aprendieron de ti, pero nunca olvidarán cómo los hiciste sentir, Exacto. ¿no? Eso es clave. Fíjate que la mayoría recuerda siempre anécdotas de su relación con sus maestras y maestros. Los contenidos no lo recuerdan o no hacen referencia. Yo hace poquito me reuní en la secundaria donde estudié, va a cumplir 50 años, y me reuní con algunos compañeros y nos pusimos a platicar cuando fuimos estudiantes. Nadie habló de un contenido. Sí, que álgebra, de eso. No, No, hablamos de la relación, tanto con los maestros en su tiempo o con los compañeros sí, sí, con los cuales interactuamos. claro. Pero bueno, en ese marco de interacción, quizá otro elemento que debemos irle agregando a todo lo que estamos proponiendo
en la ruta de cómo poder transformar tiene que ver con la solidaridad. Sí, ¿no? claro. Se habla mucho de la solidaridad, pero nadie nos ayuda con algunas pistas de cómo se construye. Y que ese sea nuestro próximo diálogo, si te Sí, parece porque bien. la solidaridad no es un decreto, también es un concepto que yo recuerdo que fue muy utilizado en el tiempo de Carlos Salinas de Gortari y que de pronto puede estar demasiado manoseado o vaciado de contenido. Creo que es importante resignificarlo en el proceso educativo, además es un concepto central dentro de la nueva escuela mexicana y ese será nuestro próximo diálogo. Que además Zapata lo tenía bien puesto, ¿no? Así es. Venga, pues nada, Meli, gracias por Muy este bien, espacio. Irán, gracias a ti y nos vemos en la próxima.